100 años de la revolución bolchevique, de la revolución socialista de octubre, encabezada por Vladimir Ilich Lenin y su partido en el inmenso imperio de los zares el 25 de octubre de 1917. Quiero señalar de entrada, compañeros, para que lo recuerden, cuando menos esto como una fórmula precisa, que este evento no es solamente un homenaje a la Revolución Rusa y a los grandes revolucionarios que encabezaron aquel movimiento y fundaron el primer Estado obrero, campesino y popular del mundo. Es eso, pero es ante todo un intento por demostrar que los ideales, que las leyes económicas, sociales y políticas que inspiraron a Lenin y a su partido en aquella ocasión, que fueron la base de su lucha antes de la revolución, durante la revolución y después de la revolución, en la construcción de una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados, que la ley económica fundamental creada o descubierta, mejor dicho, y puesta por escrito de manera científica inigualable por Carlos Marx, señalando que la riqueza social acumulada en manos de los poderosos no es otra cosa más que el trabajo no pagado al pueblo, a los trabajadores, señalando a la propiedad privada como fuente de los males más graves para la sociedad y señalando, por tanto, la necesidad de suprimir la propiedad privada, convirtiéndola en propiedad social, cuyos resultados, cuyos frutos económicos fueran para todos, equitativamente distribuidos. Esos principios y esas leyes y esa ciencia económica revolucionaria son hoy más ciertos, más evidentes, más vigentes y más urgentemente necesarios de ser entendidos y comprendidos por los pueblos del mundo, por los trabajadores del mundo. Quiero de entrada decirles que, en mi opinión, la Revolución Rusa no está enterrada si la miramos desde el punto de vista de sus principios y leyes inspiradoras y guías en el proceso que se inició aquel 25 de octubre de 1917. Por el contrario, lo que hoy ocurre en el mundo está demostrando ahora con más claridad, ahora con más precisión, de una manera inocultable y obvia, evidente para todo el que quiera verlo, que aquellas leyes, aquellos principios, aquellas teorías
y aquellas metas de justicia social hoy están nuevamente, y más que en la época de Lenin, del día, y son evidentemente la única alternativa viable desde mi punto de vista, al menos, que puede resolver la problemática en la que se debate el mundo de hoy. Por eso estudiar, por eso hacerse una idea de lo que fue la Revolución Rusa de 1917, entender qué se proponía hacer, cómo se proponía hacerlo, en qué consistió el supuesto fracaso y por qué y cómo nosotros sostenemos que tal fracaso es más una exageración y una falta de visión histórica o de mucha mala fe, que no es falta sino exceso de sus enemigos, lo que ha dado al mundo la impresión de que aquello fue un fracaso colosal. Creo, afirmo de entrada que eso no es cierto. La Revolución Rusa no fue un fracaso colosal. Como lo vamos a ver, hizo muchas cosas importantes y hoy, repito, es más vigente que nunca, si no propiamente la forma en que se aplicó en Rusia, sí los principios, las leyes, la ciencia económica que Lenin y su partido aplicaron, intentaron aplicar, y que hoy el mundo está requiriendo nuevamente y con urgencia para sacar adelante la crisis en la que todo el mundo se debate. Eso es lo que yo quiero decir de entrada. Este no es un homenaje, esta no es una visión nostálgica de la Revolución Rusa. Esta es una plática que yo quiero tener con ustedes para que todo mundo, para que todos los antorchistas nos hagamos claridad de que lo que hoy está ocurriendo en el mundo se debe precisamente a que aquello que Lenin y su partido pensaron sigue siendo cierto, no se ha aplicado como debe aplicarse y por lo tanto está generando males graves de la humanidad, crisis del capital, de la sociedad en general, que nos están diciendo que aquellos ideales son hoy más vigentes que en la época en que Lenin intentó ponerlos en práctica a partir de la Revolución de Octubre. Por eso estamos aquí. Quiero decir, pues, esta es un intento de análisis de por qué la Revolución Rusa no fue un fracaso colosal, por qué no fue un error, como dicen sus enemigos, por qué incluso hoy la filosofía y las metas de esa revolución están más vigentes que nunca y el mundo está urgido de una aplicación radical, corrigiendo las fallas que se cometieron, que pudieron cometerse en el pasado, para sacar al mundo de la tremenda crisis de desigualdad y pobreza en la que se encuentra. Aclararé que algunas de las fechas que yo voy a dar aquí, espero que no sean muchas, luego no se recuerdan, no coinciden con lo que normalmente suele escribirse en los libros que hablan de la Revolución Rusa, porque como creo que ya lo habían aclarado los compañeros maestros de ceremonias, cuando Lenin y su partido hicieron la revolución, en Rusia regía el calendario bizantino
el calendario llamado gregoriano. ¿Por qué? Juliano, perdón. ¿Por qué? Porque a Rusia la cristianizó Bizancio, Constantinopla, ahora Estambul, perteneciente a Turquía, pero aunque en aquel tiempo no. Era la capital del Imperio Romano de Oriente, que por alguna razón que no viene al caso discutir aquí o relatar aquí, se había escindido de la Iglesia romana, de la Iglesia católica romana, creando una iglesia distinta en algunos detalles, la llamada Iglesia ortodoxa. Y a Rusia la cristianizó la Iglesia ortodoxa de Constantinopla, que tenía el calendario juliano, que estaba atrasado 13 días en relación con el calendario gregoriano, que era el que aplicaba Roma y que es el que aplicamos al día de hoy. Las fechas más simbólicas, por ejemplo, 25 de octubre, como ustedes se dan cuenta, la estamos celebrando hoy, 7 de noviembre, porque el calendario juliano estaba atrasado 13 días en relación con el calendario gregoriano. Por eso fueron 6 días todavía de octubre más 7 de noviembre para completar los 13 días. El 25 de octubre en Rusia, en aquella época, corresponde al 7 de noviembre del calendario gregoriano, que es el nuestro. Y así se movieron varias de las fechas de la Revolución Rusa. Por eso, a veces uno no sabe o pareciera que las fechas no son las correctas. Pero hay que recordar que el calendario nuestro ya no coincide con el calendario que estaba vigente en la época de la Revolución de Lenin. Y la Revolución Rusa fue una revolución inspirada en la teoría marxista, que había sido completada de manera brillante en muchos aspectos por Lenin y que ahora nosotros conocemos como marxismo-leninismo o materialismo dialéctico e histórico. ¿De qué se trataba? Rusia era un país que desde tiempos inmemoriales se había gobernado en forma autocrática. Autocrática quiere decir el gobierno de un solo hombre. Eso quiere decir autocracia. Pero pudiéramos situar el nacimiento, por decirlo así, de la autocracia moderna de Rusia con el ascenso de la familia Romanov al poder. El primer zar de este apellido, que fue Mijaíl Romanov, llegó al poder de Rusia después de un largo proceso de desarrollo bajo otras dinastías en el año de 1613. El último de los Romanov, Nicolás II, que era el zar de Rusia cuando Lenin tomó el poder, abdicó de la corona el 3 de marzo de 1917. Es decir, casi exactamente 300 años de autocracia zarista y bajo una misma dinastía que fue la de los romanos. Bajo esta forma de gobierno, Rusia, que originalmente había sido un pequeño reino, un pequeño imperio,
primero con sede en Kiev, ahora capital de Ucrania, y luego con sede en Moscú, había sufrido para esas fechas un crecimiento ya muy grande. Rusia, que era Moscú y sus alrededores, digamos así, antes de los romanos, con el último de los romanos, Rusia era ya un gran imperio, que abarcaba desde el mar Báltico, desde el círculo polar ártico hasta el mar Negro, y desde los límites europeos con Polonia, con los demás países de Europa, hasta el Océano Pacífico frente a las costas de Alaska, hoy Estados Unidos. Un inmenso imperio, un gigantesco imperio. Y este imperio, que se había formado por una política expansionista, y todo expansionismo implica la conquista de territorios vecinos, es decir, el uso de la violencia, de la guerra en un primer momento, había hecho de Rusia pues una nación relativamente proclive a las conquistas. Era una nación expansionista que para la época de la que estamos hablando había alcanzado ya límites suficientemente grandes como para considerarle ya límites relativamente estables. Pero el desarrollo social y económico de Rusia no había sido igual, no había sido de la misma manera exitoso en relación con la prosperidad económica del pueblo ruso. Se trataba de un pueblo, se trataba de un país, de un imperio, de una autocracia en la que predominaba la agricultura como actividad económica fundamental. Y la agricultura rusa era una agricultura que se basaba en el trabajo de los siervos. Es decir, no se trataba de una agricultura llevada a cabo por campesinos libres, dueños de su tierra, sino por hombres que pertenecían a un señor feudal, a un gran terrateniente, que era el que les daba, por decirlo así, trabajo dentro de su tierra, y que los campesinos tenían la obligación de hacer producir, pues a cambio, a veces, como sucedía en México, de un pedazo de tierra pequeño para su propia familia, y a veces a cambio de el sustento, la vivienda y algunas otras ayudas para el mantenimiento de la familia. Pero el siervo ruso estaba sometido al dueño de la tierra, como los campesinos de antes de la revolución en México lo estaban a la de los grandes hacendados. Tenían que vivir en la tierra, trabajando la tierra, cualesquiera que fueran las condiciones, y no podían abandonar esa situación, no podían buscar libremente trabajo, no podían dejar libremente sus lugares de residencia, porque estaban atados a la tierra y al dueño de la tierra. Esto, para los que han estudiado un poco de la economía precapitalista, es la característica esencial del trabajo de los siervos. El siervo no solamente está ligado a la tierra por razones económicas, sino también por razones políticas, también por razones sociales. El siervo no es un trabajador libre, sino tiene un dueño, que es el que le da trabajo, el que le permite trabajar para su familia,
y del que no se puede desprender porque la sociedad entera está organizada de esa manera. Esto traía como consecuencia, o trajo como consecuencia, que se hablara de que Rusia era un país atrasado, un país que comparado con los países europeos de aquella época era un país rezagado y era además un país con mucha pobreza, con un pueblo mayoritariamente empobrecido, sobre todo por este tipo de agricultura. Sin embargo, Rusia tenía un desarrollo industrial importante. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando se habla de manera convencional de la Revolución Rusa, a veces parece que no se entiende por qué razón jugaron un papel tan importante los obreros rusos. De hecho, la Revolución Rusa no la encabezaron los campesinos, sino los obreros rusos. Y cuando se dibuja Rusia solo como un inmenso país agrícola y además atrasado con una agricultura servil, no parece lógico que allí se hubiera dado una revolución que se hizo llamar revolución proletaria, es decir, revolución encabezada por los obreros de las grandes fábricas rusas. ¿Qué es lo que pasaba? Es que Rusia era realmente una sociedad contradictoria. Contradictoria desde el punto de vista de que mientras en el campo reinaba una situación de atraso, en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, básicamente San Petersburgo, la capital de entonces, Moscú y otras ciudades importantes de Rusia que no voy a mencionar para irme más rápido, estaban ya inmersas en la producción capitalista. Es decir, había ya grandes fábricas de industrias del vestido, hilados, tejidos, la industria textil. Había un desarrollo importante de la extracción de hierro, de la extracción de carbón. Había fábricas importantes que procesaban otro tipo de materias primas que generaban pues una producción industrial de cierta importancia. No voy a dar números porque los números se olvidan y me hago cargo de que este público no está versado en estadística, no tiene mucho caso, pero lo que yo digo lo pueden comprobar. La industria rusa, la que se daba en las grandes ciudades rusas en esta fecha, era una industria más grande y mejor organizada en aquella época que la norteamericana, por ejemplo. El promedio de obreros de las empresas rusas era superior a los 1000, mientras en Estados Unidos las pequeñas y medianas empresas formaban casi el 90% del capitalismo norteamericano. Los obreros rusos, los que estaban directamente trabajando en la producción, en las fábricas, eran alrededor de 2 o 3 millones de obreros. Y si se contaran a las familias de estos obreros, hay estadísticas que demuestran que los obreros y sus familias llegaban a 25 millones de trabajadores. De tal manera entonces que Rusia no era propiamente un país sin industria, sin obreros y ni siquiera con pequeñas empresas, sino grandes empresas con muchos obreros que llegaban, contabilizando a sus familias, a los 25 millones de trabajadores. Estos obreros obviamente también participaban de la condición retrasada de Rusia, rezagada de Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Jornadas de trabajo muy largas, condiciones de trabajo muy duras,
falta de equipo adecuado para trabajar, falta de prestaciones como el seguro para las enfermedades profesionales, el seguro para los accidentes de trabajo, pensiones para los obreros viejos. Nada de esto había. Era una explotación ciertamente bastante primitiva, pero desde el punto de vista del tamaño de las empresas, de la organización de las empresas y del volumen de la producción y del volumen de obreros, Rusia ya no era un país propiamente ajeno al desarrollo capitalista. Pero esta doble condición tenía su explicación y tenía sus consecuencias. La producción servil no era solamente falta de iniciativa o falta de protesta o falta de organización de los campesinos rusos. Con todo y que era una producción servil, Rusia producía mucho trigo, producía muchas otras materias alimenticias que se exportaban al extranjero. Rusia era ya entonces una importante exportadora de productos del campo, sobre todo de trigo. Y esto es importante saberlo porque la situación de Rusia nos ilustra una idea que luego hace falta en el manejo convencional o a veces limitado de la problemática del desarrollo desigual del capital. Todos sabemos, y los mismos ingleses se orgullecen en publicarlo a los cuatro vientos hasta el día de hoy, que Inglaterra era con mucho el país capitalista más avanzado desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando menos. Su industria estaba muy desarrollada, eran los que producían en mejores condiciones, con mejor calidad, de manera más masiva, con mejores precios, y eran los que ya le vendían al mundo muchos de los productos elaborados que el mundo necesitaba. Ellos mismos, los ingleses, llegaron a considerarse a finales del siglo XIX el taller del mundo, la fábrica del mundo, teniendo en cuenta que en el resto del mundo las empresas, es decir, la producción industrial capitalista, estaba mucho menos desarrollada que en Inglaterra. ¿Cómo se explica esto? Cuando no se piensa lo suficientemente con cuidado y tratando de ser, pues diría yo, objetivo en los argumentos, es fácil caer en la conclusión de que esos países estaban poblados por razas superiores, que supieron aprovechar mejor las condiciones naturales y sociales, que supieron inventar antes que nadie la ciencia y la técnica. La técnica es la ciencia aplicada a la producción y a la actividad humana en general, y que por lo tanto, gracias a su inteligencia y gracias a su superioridad racial y gracias al aprovechamiento que hicieron de todos los recursos que tenían a su disposición, crecieron, le ganaron al resto del mundo y se hicieron por derecho propio los dueños del mundo. Pero las cosas no son tan fáciles, no es exactamente así. La ciencia moderna y los resultados finales de las teorías racistas han demostrado que no puede explicarse a través de la superioridad racial el mayor avance de unas naciones sobre otras, porque la superioridad racial no es científicamente válida, no está demostrada. La ciencia ha demostrado lo contrario. Ciertamente en el desarrollo de los pueblos intervienen varios factores que luego son privativos de una área.
Por ejemplo, las condiciones naturales, la riqueza natural, la presencia de hierro, de carbón, de campos agrícolas importantes, etcétera, que ayudan los animales de tiro, los animales de carne, los animales de leche, que ayudan a que eso se desarrolle. Pero hablando del capitalismo en particular, no hay duda de que el capitalismo solo se puede entender en su desarrollo desigual en el mundo si lo vemos como un desarrollo, como un sistema ya en sus inicios de carácter mundial. Para que los ingleses hubieran podido ganar la primacía industrial y considerarse los dueños del mundo, tuvieron ya entonces, cosa que poca gente reflexiona y poca gente admite, que apoyarse en la explotación del resto del mundo. No hay que olvidar que el mercado mundial terminó de completarse en términos cuantitativos con el descubrimiento de América por parte de los españoles y con el descubrimiento de la ruta hacia las Islas de las Especias por parte de los portugueses. Hasta antes del descubrimiento de América todavía era dudoso, sobre todo para la Europa de aquel tiempo, de qué tamaño era el mundo, qué forma tenía el mundo, si había más países más allá del tenebroso y verde mar al que le tenían tanto miedo los europeos. Es decir, el hombre no conocía el mundo completamente todavía. Estamos hablando de 1492. Es decir, ya a finales del siglo V, a punto de empezar el siglo XVI. Pero con el descubrimiento de América, con el viaje de Colón, con la circunnavegación de Magallanes y con la llegada de los portugueses rodeando África y la India hasta llegar a las Molucas, el hombre completó su conocimiento del mundo. Y desde ese momento podemos hablar ya de un mercado mundial para el capital. Pero no solo de un mercado mundial, sino de un sistema mundial que se iba imponiendo poco a poco a todos los países, pero dándole a cada país una determinada tarea. Todos sabemos, o creo que lo sabemos, que el capitalismo realmente, la industria moderna no nació en Inglaterra, nació en Flandes, en Holanda, en los Países Bajos, porque ellos fueron los primeros que desarrollaron los telares mecánicos y que llevaron la industria de la lana a alturas de excelencia que les permitía vender sus productos al mundo entero. Los flamencos ya negociaban incluso con China, vendiéndole telas y otras cosas y trayendo de China importantes riquezas como la porcelana y otras cosas que los chinos hacían muy bien. Los holandeses desarrollaron entonces a niveles de arte, a niveles de excelencia, los tejidos, la industria textil. Y lo lograron hacer precisamente industrializando la lana de las ovejas. Pero el crecimiento del mercado hizo pronto que faltaran materias primas, no había mucha lana y se la empezaron a comprar a Inglaterra. Inglaterra entonces inicia un proceso, dice Marx, las ovejas empiezan a comer a los agricultores, queriendo decir con esto que los ingleses desaparecen la agricultura, corren a los campesinos, expropian a los campesinos, les compran por la buena o por la fuerza sus tierras para criar ovejas en vez de producir alimentos y poderle vender materia prima a los flamencos, que eran los que la aprovechaban industrialmente. Pero los ingleses rápidamente se dieron cuenta que el negocio no estaba en vender lana, sino en hacer tejidos. Y comienzan a competir con los flamencos. Pero los tejidos de lana, incluidos los de flamencos, y luego los ingleses, eran muy caros.
No se podían vender masivamente porque el pueblo pobre no los podía pagar. Entonces tenían un mercado limitado. Era un negocio, pero era un negocio pequeño. Hacía falta producir mucha tela, mucha ropa, puesto que el mercado había crecido con el crecimiento del mundo. Pero había que encontrar una materia prima barata y la lana no lo era. Y entonces aparece milagrosamente el algodón, pero el algodón fue nuestro. Nosotros le dimos a los ingleses el algodón. El algodón es una aportación de América al mundo. Vean ustedes entonces cuando el algodón llega a Inglaterra, rápidamente empieza a sustituir a la lana y empiezan los ingleses a inundar al mundo entero de telas de algodón baratas, bonitas, cómodas, y le ganan el mercado a la lana. Prácticamente matan la empresa textil de Flandes y se empiezan a ser los dueños del mundo. Ya se ha dicho, es casi una frase hecha, que la madre del capital moderno es la industria textil y en particular la industria del algodón. ¿Por qué tuvo que darse así la cosa? Porque precisamente con el crecimiento del mercado mundial, con el descubrimiento de América, es decir, como si dijéramos, al crecer el mundo de lo que era antes del descubrimiento a lo que se hizo después, incrementó terriblemente la demanda de muchas cosas, pero entre otras de alimentos y vestidos, porque es lo primero que la gente necesita. Y precisamente Inglaterra estaba en las condiciones adecuadas para aprovechar el algodón y producir masivamente, y entonces se crea un mercado mundial del algodón. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que afluyeran ríos de dinero a Inglaterra y que la impulsaran hacia arriba. Pero esto trajo como consecuencia que los ingleses ya no sembraban alimentos o sembraban muy poco ganado. Quizás se comían las ovejas después de esquilarlas. ¿De dónde sacaban los alimentos? Precisamente de los países atrasados, de la agricultura servil. Es decir, el atraso agrícola no solo de Rusia, sino de toda el Asia, fue un atraso que fue provocado y sostenido y pagado y cuidado y a veces hasta obligado por parte del imperialismo naciente. Ellos necesitaban que los países de Asia, entre ellos Rusia, siguieran produciendo alimento barato para ellos, mientras ellos se dedicaban al negocio de la industria textil. Y es así como se va produciendo la desigualdad entre los países. Es esta diferente situación, este reparto de las tareas a nivel mundial, lo que hace que unos países se desarrollen y brillen y otros se queden rezagados, que era el caso de Rusia. Rusia de alguna manera estaba apoyando el desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Y no solo en Inglaterra, sino en los otros países europeos. Francia sobre todo, que era la competidora entonces más cercana de Inglaterra, y luego Alemania, y luego Italia, y luego los Estados Unidos. Los países de punta, los ahora orgullosos países súper ricos, no dicen que ellos alcanzaron esa categoría gracias a los que nos quedamos atrás, alimentándolos y dándoles materias primas. Eso no se dice. Pero el capitalismo desde su nacimiento fue un sistema desigual y explotador. Algunos se aprovechaban y crecieron mucho y los demás simplemente tuvimos que darles materias primas, algodón y caña de azúcar y café y alimentos producidos por la agricultura. Si no se mira hacia el proceso, entonces tendremos que decir que los ingleses y los norteamericanos son los que son porque son raza superior. Y ellos lo dicen ahora. La teoría racial no es de ahora.
viene de muy atrás y es la manera en que los explotadores esconden la esencia económica de su riqueza. No quieren decir que son lo que son porque los demás somos lo que somos. Que ellos son ricos porque a nosotros nos hicieron pobres. Y nos hicieron pobres porque nos dejaron la tarea de darles alimentos y materias primas mientras ellos desarrollaban su industria. Ahora nos ven con menosprecio y hasta nos dicen que somos el problema del mundo. Pero no dicen que estamos como estamos porque ellos se hicieron ricos a costillas nuestras. Y esto tiene mucho derecho si lo dijera Rusia también. Bueno, vuelvo al tema, compañeros. Por eso la la agricultura servil en Rusia permaneció hasta muy avanzado el tiempo. A pesar de que ya había una industria moderna en Rusia. Pero, evidentemente, los campesinos siervos no estaban contentos. Es decir, el imperialismo sí, pero los campesinos no. Las contradicciones internas se fueron agudizando. Aparecieron en Rusia incluso liberales que no eran proletarios, que no eran campesinos, algunos incluso pertenecientes a la nobleza como los decembristas, que empezaron a hablar y a exigir un cambio de política en Rusia. Empezaron a hablar de una república democrática contra la autocracia. Y empezaron, porque así le han hecho siempre las clases dominantes, a meterle a los campesinos en la cabeza de que deberían ser libres. Lenin lo dice con toda claridad. Los decembristas no eran campesinos, no eran proletarios, eran pertenecientes a la nobleza, la mayoría. El conde Volkonsky, que murió en Siberia, exiliado si no me equivoco, era un noble y él fue exiliado por los decembristas que se rebelaron contra Pedro el Grande, fundador de San Petersburgo en 1703. Y se va desarrollando entonces la inconformidad de los siervos, de tal manera que al final de cuentas los gobiernos autocráticos de Rusia se ven obligados a liberar a los campesinos siervos. Esto tiene su explicación. Rusia se enfrasca en una guerra importante contra Francia, contra Inglaterra, contra Cerdeña, contra los turcos, que se llamó la Guerra de Crimea. Es muy famosa la Guerra de Crimea, que tuvo lugar entre 1853 y 1856. En ese año, en 1856, se termina la Guerra de Crimea, que pierden los rusos. Y gracias a una habilidosa negociación diplomática de los rusos, logran ellos que los daños de la guerra fueran mínimos. Pierden la desembocadura del Danubio en el Mar Negro, pierden los protectorados que tenían en el Danubio, pierden el protectorado de los cristianos en Turquía y tienen que aceptar que el Mar Negro se convierta en un mar mundial, abierto a los barcos de todas las naciones para comerciar, llevando y trayendo a todos los países que bordean el Mar Negro. A cambio de eso, Rusia evita perder Crimea, gana Sebastopol y algunas otras ciudades y mantiene, relativamente hablando, su integridad como imperio, porque las áreas que pierde eran áreas periféricas. En esta guerra de Crimea, los norteamericanos hasta cierto punto ayudan a los rusos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos veían en ese momento a los ingleses y a sus aliados los franceses como los verdaderos enemigos. Porque hay que acordarse que Estados Unidos se funda como república, es decir, se independiza de Inglaterra y se convierte en una república democrática, según ellos, en 1776.
De 1776 aproximadamente 1895, es decir, casi a finales del siglo XIX, Inglaterra y Estados Unidos se miran como rivales. Porque los ingleses siempre vieron a los norteamericanos como una colonia rebelde que se les había independizado. Los norteamericanos entonces le tenían miedo a los ingleses, le tenían miedo a los franceses y ven en Rusia un equilibrio y apoyan por eso a Rusia en la guerra de Crimea discretamente, simplemente diplomáticamente y quizás de algunas otras maneras, pero apoyan a Rusia en esta situación. En 1855, si no me equivoco, un año antes de Crimea, se muere el zar que estaba gobernando y toma el poder Alejandro II. Y toma el poder Alejandro II. No sé qué es lo que falla aquí. Alejandro II. Alejandro II tiene que firmar el acuerdo de París que pone fin a la guerra de Crimea y a partir de allí empieza él su gobierno. Alejandro II es asesinado en 1881 por un grupo radical ruso, por la voluntad del pueblo. Pero cuando él llega al poder y debido a los problemas de la guerra de Corea y debido también a cierta influencia de la República Democrática que está creciendo aceleradamente, que era Estados Unidos, ve la necesidad Alejandro II de independizar a los siervos. Y por eso le llaman el zar libertador, porque él libera a los siervos en 1861. Pero como lo demuestra Lenin, esa liberación de los siervos fue una liberación que resultó peor el remedio que la enfermedad, porque una buena parte de las tierras, las más valiosas, quedaron en manos de los terratenientes, como aquí en México. Los ejidos fueron las peores tierras, las mejores quedaron siempre en manos de los terratenientes. Y además, los siervos tenían la obligación de rescatar la tierra que les daban a precio de oro. Lenin hace cuentas en una de sus obras muy precisas y demuestra que realmente los siervos tenían que pagar lo que no valían las tierras de una agricultura que daba muy poco. Esto trajo como consecuencia que la libertad de los siervos no se tradujera en beneficio, sino en mayor empobrecimiento de los siervos. Porque ahora tenían que cultivar su tierra, el zarismo no les daba con qué hacerlo y en cambio tenían que pagar el rescate de la tierra. Y esto empeoraba las condiciones de los campesinos. Esta situación, que es claramente contradictoria con una industria desarrollada, explica algo que Engels había dicho con la guerra campesina en Alemania. Si fuera posible, dijo Engels, si las condiciones históricas permitieran la alianza entre los obreros y los campesinos, la revolución estaría hecha. Veamos entonces cómo se están configurando las condiciones para la revolución. En Rusia hay un campesinado atrasado, por decirlo así, y un proletariado avanzado por sus condiciones de trabajo, pero con condiciones de trabajo muy malas, ya lo dije. La otra característica de este esquema mundial es que el desarrollo capitalista ruso era básicamente con dinero extranjero. Realmente la industria rusa tenía poco capital nacional. Los verdaderos capitalistas rusos eran alemanes, eran ingleses, eran franceses. La banca rusa era toda extranjera. Existía la banca rusa y ya bastante poderosa, por cierto. Ya era una de las más poderosas
claro, después de la inglesa y de la francesa y de la alemana, pero ya era bastante poderosa. Pero era banca extranjera y era la que financiaba el desarrollo industrial de Rusia. Entonces realmente los rusos, no, como nosotros, no recibían más beneficio que unos trabajos mal pagados, obreros enfermos, mal educados, mal alimentados, que luego se constituían en una carga para la sociedad y mucha basura industrial. Pero el hecho es que había una banca desarrollada, una industria desarrollada y un campesinado en efervescencia, en inconformidad. Las malas condiciones de los obreros también los vuelven obreros inconformes. Y es así como en Rusia se dan condiciones que en otras partes de Europa no se dieron. Por ejemplo, no se dieron en Alemania. No me meto mucho por eso, pero es algo que se conoce. En Alemania no hubo una revolución campesina, no hubo una reforma agraria, es más. En Alemania los terratenientes pasaron de señores feudales a capitalistas, lo que Lenin le llamó la vía Juncker. En Rusia esto no fue posible. Esto se dio de la manera que estoy diciendo, y el desarrollo de la agricultura a base de la propiedad privada de los campesinos trajo más pobreza y más inconformidad que la que había en la época de los siervos. Y con la inconformidad de los obreros se encuentran las dos corrientes. Se da en Rusia la posibilidad de la alianza obrero-campesina. Sin embargo, Lenin y su partido nunca se equivocan. Existe la polémica muy conocida de los narodniki, de los populistas, que sostenían que quienes tenían que encabezar la revolución eran los campesinos. Precisamente conociendo esta situación del campesinado, los narodniki proponían irse al campo, organizar a los campesinos para derrotar a la autocracia. Y solo Lenin y su partido dijeron: no, los campesinos nunca van a poder armar un partido y un programa de lucha que saque a Rusia de su atraso. Eso lo tienen que hacer los obreros. Y por eso el partido bolchevique, el partido de Lenin, se clavó con los obreros sin por eso descuidar a los campesinos. La situación se fue agravando después de la liberación de los siervos. Ya dije que matan a Alejandro II en 1981 y lo sucede su hijo Alejandro III, que gobierna de 1881 a 1894, si no me falla la memoria, 13 años, y que fue un zar más reaccionario que su padre. Él cayó directamente bajo la influencia del procurador general del sínodo, o sea, del abogado del patriarcado ruso, de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y este señor, que era un ideólogo de la Iglesia y del Estado ruso, dijo: hay que salvar a Rusia de la fiebre bolchevique, de la fiebre liberal. Hay que salvar a Rusia de la democracia y de las libertades y del ateísmo. Claro, hay que salvar a Rusia. Y la salida es autocracia, Iglesia ortodoxa y rusificación de las nacionalidades. Y eso desencadena persecución a los liberales, persecución a los bolcheviques, persecución a las sectas religiosas no ortodoxas y rusificación con látigo en mano de los pueblos que no eran rusos. Es decir, el reinado de Alejandro III agrava las contradicciones de clase en Rusia. Cuando muere Alejandro III, lo sucede su hijo Nicolás II, el último zar ruso, que sigue la tradición de su padre y la tradición de la Iglesia Ortodoxa rusa. Comete el error, bueno, no comete, digamos que sí y digamos que no.
En 1895 se da la llamada guerra chino-japonesa. Los japoneses siempre le tuvieron ganas a China, creo que hasta el día de hoy, nomás que ahora ya la ven más difícil. Siempre estuvieron queriéndose apoderar, cuando menos, de una parte de China, y sobre todo de la parte norte de China, que es la que linda con la parte sur del oriente ruso, que es lo que se llama Manchuria. Y los japoneses siempre quisieron adueñarse de Manchuria. Se da la guerra chino-japonesa, que aparentemente le abría las puertas de Japón, le abrían las puertas de Manchuria a Japón, pero se atraviesan los rusos. Los rusos se meten primero a Manchuria y se adueñan de esa parte del territorio de los chinos. Pero los norteamericanos, que ya son un país en expansión, de hecho el imperialismo norteamericano, su fase expansiva final, la que estamos viviendo ahora, empieza con el siglo XX, casi cronológicamente. Casi en el año de 1900 nace la fase más agresiva del imperialismo norteamericano. Pero esto ya venía de antes, y ellos habían visto que un mercado importantísimo para el desarrollo norteamericano era precisamente el mercado chino. Entonces, como los rusos se meten a Manchuria y chocan con los japoneses, Estados Unidos alienta a los japoneses para que entren en guerra con los chinos, y se da la guerra ruso-japonesa, muy conocida, la guerra de 1904-1905, que pierden los rusos. Y esta guerra, al final, la dirime Estados Unidos, el presidente norteamericano, a cambio de que tanto Japón como Rusia y como la propia China aceptaran la propuesta de un secretario de Estado llamado John Hay, que en 1899 formula por primera vez la teoría del libre mercado. Nosotros queremos una política, dijo, de puertas abiertas, así le llamó él. Queremos que en China tenga el derecho de comerciar todos los países, que no se monopolice el comercio solo por una potencia. Queremos que se abran las puertas. Y los rusos, presionados por la derrota frente a Japón, aceptan esta situación. Las puertas abiertas para el mercado chino. Esto, la guerra ruso-japonesa, más la pobreza de los campesinos, más la situación precaria de los obreros, más las presiones de Inglaterra y de otros países imperialistas para que Rusia lo siga proveyendo a precios baratos de alimentos y de otros productos, hacen que la situación se agrave a grado tal que la autocracia pese de modo insoportable sobre el pueblo ruso, de tal manera que el pueblo se levanta exigiéndole al zar mejores condiciones, exigiéndole al zar libertades políticas, exigiéndole al zar mejoras para los campesinos, mejoras para los obreros. Pero este movimiento no es todavía encabezado por los bolcheviques, aunque el partido bolchevique ya venía actuando desde 1892 aproximadamente, si no me falla la cabeza. Es todavía un partido chico que no tiene suficiente influencia, aunque va creciendo aceleradamente. ¿Quién dirige la protesta principal de los obreros y de los campesinos rusos, del pueblo ruso? Es la Iglesia Ortodoxa. Al frente de ellos se pone el Pope Gapón, que arma una gran manifestación hacia el Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde llevaban íconos, es decir, imágenes sagradas, imágenes del zar y pendones que decían viva el zar, y cantando himnos religiosos, pero mucha gente siguiendo a Gapón para pedirle al zar que salga a hablar con el pueblo y le prometa mejorar las condiciones
tanto políticas como sociales y económicas. El zar, aconsejado por sus peores consejeros, lejos de salir a dialogar con el pueblo, saca al ejército y le dispara. Y se arma una masacre, la famosa masacre de Nicolás II contra los obreros y contra el Pope Gapón. Gapón no muere en esa manifestación. Esto desencadena la primera revolución rusa, que trae como consecuencia la creación de la Duma, es decir, del Parlamento ruso y de algunas libertades civiles, y la promesa de una constitución. Pero la verdad es que la Duma duró poco, el zar no cumplió sus promesas, pero el pueblo ruso aprendió la lección. Y esto hizo tanto la matanza de gente pacífica, como las traiciones del zar, como la ulterior desaparición de la Duma, y un ministro muy famoso y muy sanguinario, Stolypin, que persigue de una manera sanguinaria a los oponentes a la autocracia. Toda esa época, más o menos alrededor de 1910, le llaman el terror stolypiniano, el terror de Stolypin, porque era un tipo feroz que trata de reprimir la revolución a sangre y fuego. Todo esto hace que se vayan calentando las cosas, que el pueblo ruso se sienta cada vez más inconforme y que se vaya uniendo y vaya haciendo suyas las consignas de los bolcheviques. La otra cosa importante que ocurre en la revolución de 1905 es que el pueblo comienza a organizarse. Esto es importante. Es en 1905 cuando nacen los soviets. Los soviets no fueron una creación de los bolcheviques, no fueron un invento de los bolcheviques. Los soviets, soviet en ruso, o sea, la palabra rusa soviet en español quiere decir comité. Y se forman comités de obreros, campesinos y soldados en 1905. Rápidamente los soviets prenden en el pueblo y se multiplican por todo el territorio ruso y se convierten en la forma espontánea, pero muy eficaz y muy universalizada de organización de la oposición a la autocracia zarista. Quizás esto haya sido el producto más importante de la revolución de 1905. A través de los soviets se empieza a facilitar más la propaganda revolucionaria. Claro, no solo de la de Lenin, también la de los mencheviques, también la de los socialrevolucionarios, también la de los ortodoxos que defienden a la religión cristiana, etcétera, etcétera. Pero los bolcheviques empiezan a trabajar de manera más sistemática. Esta situación entonces, la revolución de 1905 y la represión posterior, las traiciones del zar y la represión posterior van agudizando las tensiones. Lenin tiene que exiliarse porque es acusado de traición, seguramente lo hubieran matado si lo hubieran detenido. Y el partido sigue trabajando, Lenin guiándolo desde el exilio en Ginebra, en Suiza, y en algunos otros lugares donde él estuvo refugiado, pero desde el extranjero Lenin va dirigiendo la revolución, de tal manera que la propaganda va aprendiendo entre el pueblo, pero yo creo que es muy importante señalar que el movimiento revolucionario, el fermento revolucionario, no fue propiamente el resultado de la actividad del partido bolchevique. Fue el resultado de las condiciones cada vez peores del campesinado, del movimiento obrero, la alianza, la confluencia de intereses entre los campesinos y los obreros, la miopía del gobierno zarista, la represión del gobierno zarista, la verdadera levadura que va creando en el pueblo ruso la decisión de acabar con la autocracia. Esta situación, que ya como se la pueden imaginar era ya bastante negativa,
se agrava con la revolución, con la Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da entre dos bloques. Esto lo saben muchos y tampoco lo voy a detallar. Está en los libros y se puede consultar fácilmente. Por un lado, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, los llamados imperios centrales, y por el otro lado, Inglaterra, Francia y de alguna manera coacheándolos un poco desde lejos, los Estados Unidos. Y en este bloque entran los rusos. Pregunta, ¿qué entraron a hacer los rusos a la Primera Guerra Mundial? ¿Qué querían los rusos? La verdad es que los rusos pretendían básicamente más territorio. Eso se supo después cuando Trotsky, siendo secretario de Asuntos Exteriores, diríamos ahora, de Lenin, publicó los acuerdos secretos entre los aliados y Rusia. Pero lo más importante que Rusia quería era dominar los estrechos que dan acceso al Mar Negro, el estrecho de los Dardanelos y el estrecho del Bósforo. Esa era la demanda territorial de Rusia. Pero la otra razón por la que Rusia tiene que entrar a la guerra casi obligadamente es que todo el capitalismo ruso y el comercio ruso se hacía con los aliados. Así es que Rusia entra a la Segunda Guerra Mundial con algunas reivindicaciones territoriales, pero sobre todo para mantener sus buenas relaciones con quienes propiamente estaban impulsando, diríamos, el desarrollo del capitalismo ruso. El derecho a seguir siendo, como México ahora con Estados Unidos, un país dependiente, disque auxiliado con las inversiones extranjeras, con un mercado abierto que le permitiera vender su producción. Esa era la verdadera razón por la que Rusia tuvo que entrar. Como ustedes pueden ver, aquí no hay ningún interés de los campesinos ni de los obreros. La Primera Guerra Mundial y la entrada de Rusia a la guerra era totalmente ajena al pueblo, que estaba además ya muy molesto con la autocracia. El gobierno zarista se muestra de entrada absolutamente inepto, sobre todo comparado con los enemigos y hasta con los aliados, para dar una guerra moderna. El ejército ruso ni conocía la estrategia de la guerra moderna, ni tenía armamento moderno. Los ferrocarriles rusos eran un desastre. La producción de alimentos era un desastre. La producción de botas, de uniformes, de abrigos para el invierno eran un desastre. Y lo único que abundaba en Rusia, eso lo dice Lenin, y de lo que se hizo, pues, uso masivo, era precisamente de carne de cañón. Más o menos 15 millones de rusos fueron movilizados a lo largo de la guerra. ¿Qué trajo como consecuencia? Mover a 15 millones de hombres vigorosos en edad de producir, que lo que ya estaba desorganizado se desorganizó más. Se desorganizaron los ferrocarriles, no llegaban los soldados, no llegaban a tiempo a las batallas porque el ferrocarril no servía, se descomponía en el camino. Los soldados no tenían suficiente pan, no tenían botas, no tenían municiones los soldados. Y rápidamente se empieza a convertir en un desastre la guerra. Los aliados, incluso los norteamericanos, en un momento dado, mandan ingenieros norteamericanos a echar a andar los trenes rusos, pero ni eso los pudo salvar. El desastre era total. Y el zar Nicolás II era un zar dominado por su mujer. El zar Nicolás II era un inepto, era un tipo incluso medio abúlico, medio enfermo de la voluntad. Y su mujer era una mujer ambiciosa, perversa, era una alemana, decía yo, de origen, y la guerra era contra los alemanes. El pueblo ruso empezó a decir que la zarina era una traidora, que realmente estaba colaborando con los alemanes.
pero dominaba al zar porque era más ambiciosa, era más enérgica, era más inescrupulosa y además más ferozmente reaccionaria. Le decía a Nicolás: tú no cedas, mátalos, mételos a la cárcel, acaba con los revoltosos, mete a la cárcel a Lenin, mata a Lenin. O sea, a Kerensky mismo le dijo: mete a la cárcel a Kerensky porque los discursos en la Duma están soliviantando al pueblo, mételo a la cárcel. Esa era la zarina. Y la zarina y el zar estaban dominados por un campesino ignorante, pero que supuestamente era inspirado por Dios, que era Grigori Rasputín. Rasputín tenía una gran influencia. En nuestros días se ven cosas parecidas, no crean que es historia pura. Se ven cosas parecidas. Yo sé de presidentes y con sus familias que hacían misas secretas, misas negras y demás, aquí en México. Bueno, el verdadero zar era Rasputín, que era un campesino que había sido cuatrero, ladrón de ganado. Tenía una cicatriz en la cabeza que se la habían hecho la policía alguna vez que lo agarraron robando ganado. Y llega a la corte y se convierte de hecho en el gobernante de Rusia. Impone a los principales ministros, impone a los principales jerarcas de la iglesia, lleva a ser la primera dama de la zarina a una tal Viru Boba, que creo que era más boba que Viru, una mujer igualmente ignorante, pero que era la consejera de la zarina. Y se dice que todo esto ocurría porque Rasputín había hecho creer a la zarina que ella podía curar al zarevich, a Alexis, hijo de Nicolás y de la zarina, el único hijo varón. Tuvieron 4 hijas mujeres, si no me equivoco: María, Olga, Tatiana y Anastasia, y el zarevich Alejandro. Pero el zarevich Alejandro era hemofílico, una enfermedad evidentemente en aquel tiempo mortal. Todavía hoy no se cura la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad en donde la sangre no tiene los suficientes glóbulos rojos, se hace una herida y no coagula. A veces una hemorragia de cierta dimensión, pues no se puede parar y se muere el hemofílico. Pues el zarevich era hemofílico y se dice que Rasputín tenía el poder hemostático, que con su presencia detenía el sangrado del zar. No sé si es cierto, pero eso es. Con esto tenía todas las cartas para hacer creer que él era un enviado del cielo y que por lo tanto debía de ser el consejero de la zarina y del zar. Y la zarina y el zar y la Virubova eran adoradores de Rasputín. Eso está registrado en las cartas de la zarina, no es ninguna mentira. Nuestro amigo dice esto, nuestro amigo dice aquello. Obedece a nuestro amigo porque reciben inspiración directa del cielo. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Él va a salvar a Rusia. El ignorantazo del Rasputín. Y claro, los ministros que puso Rasputín eran unos ineptos y unos corruptos que no les interesaba para nada la situación de Rusia. ¿Qué traía como todo esto? Pues que el desmadre de la guerra, el desmadre del frente, nadie lo curaba tampoco. Y los soldados estaban muriendo como moscas. Y no solo por las balas enemigas, sino también por el hambre y por el frío y por las enfermedades. Y entonces se comienza a gestar una verdadera rebelión del ejército que abandonaba en masa el frente ruso y empiezan a exigir una paz inmediata. Y es aquí donde entra la propaganda bolchevique. Paz, pan y trabajo era el grito de los bolcheviques. Hay que parar la guerra, decía Lenin. Hay que repartirle la tierra a los campesinos. Hay que acabar con el rescate de las tierras. Hay que darle la tierra gratis a los campesinos y hay que hacer que Rusia vuelva a producir para que haya pan para la gente. Y claro, esto prende rápidamente en el pueblo. Y ya para junio se hace una gran manifestación que, para sorpresa de todos, sin que los bolcheviques propiamente fueran los que la organizaron,
la gente espontáneamente llevaba en sus pancartas, en sus mantas, la consigna de los bolcheviques: pan, paz y trabajo. 1, 2, todo el poder a los soviets. Todo el poder a los soviets. Acordarse que los soviets no eran invento bolchevique, sino popular. Y los soviets no eran otra cosa más que el pueblo organizado espontáneamente. Una creación del pueblo donde estaban representados obreros, campesinos y soldados. Las 3 fuerzas fundamentales que movían a la Revolución Rusa. Entonces, primero se da la Revolución de Febrero. La Revolución de Febrero se da precisamente porque los obreros de San Petersburgo se ponen en huelga. Toda la producción de San Petersburgo se para. Los obreros salen a las calles, las mujeres de los obreros salen con cacerolas a exigir pan. Y al zar lo único que se le ocurre, él no estaba en Moscú, estaba dizque en el frente, ¿haciendo qué? Haciendo nada. Más bien estaba huyendo de la presión de las masas y ordena desde lejos que se reprima la manifestación. Hay un intento de reprimirla que la encabeza Kornilov, que era el jefe del ejército del zar en ese momento, pero los soviets y los obreros se dan cuenta y detienen a Kornilov, impiden que entre Kornilov a San Petersburgo y se frustra el intento de dar un golpe de Estado, de reprimir por la fuerza el movimiento. Con esto el zar acaba de perder todo el poder que tenía, que era ya prácticamente el de los soldados, porque el pueblo estaba organizado en los soviets y el pueblo ya no obedecía a los ministros del zar. El pueblo esperaba las órdenes del soviet de Petrogrado, del soviet de Moscú, del soviet de Kazán. O sea, los soviets empiezan a tomar el poder de las ciudades. La autoridad de facto empieza a pasar a manos de los soviets. Los soldados, una parte de ellos se mantenían fieles al zar y era toda su fuerza. Pero con el intento de Kornilov se le quiebra la columna militar al zar. Y pues los campesinos ni hablar, ni oír querían hablar del zar. Entonces el gobierno está totalmente desbaratado. Digamos que ha perdido el poder de facto. No lo obedece el ejército, no hay, los ministros ya no mandan, los que mandan son los soviets y los campesinos tampoco obedecen al zar. No queda más remedio que la abdicación del zar. Y esto ocurre el 3 de marzo de 1917. Abdica el zar en favor de Georgi Lvov, Lvov, que toma las riendas del poder provisional. Él primero quiso abdicar en favor de su hermano Miguel Romanov, luego quiso abdicar en favor de su hijo el zarevich, que ya sabemos que estaba enfermo, y al final de cuentas tiene que abdicar en favor del príncipe Lvov, que era un aristócrata moderado. Aconsejado por los que todavía pensaban algo, Lvov lo primero que dice es: vamos a convocar a una Duma, es decir, otra vez el Parlamento, que ya lo habían convocado en 1905 y creo que en 1910 de nuevo, y que el zar había disuelto unos meses antes. Volveremos a convocar a la Duma para que la Duma le dé una constitución en Rusia, una constitución definitiva. Y vamos a respetar las libertades civiles, vamos a acabar con la persecución religiosa, vamos a acabar con la persecución a las nacionalidades y vamos a introducir mejoras en la vida de los campesinos y de los obreros. Esto calma un poco los ánimos, pero ¿dónde va Lvov? Y declara: pero vamos a seguir la guerra hasta la victoria de la patria rusa. Y pues allí se desfondó. Porque definitivamente ni los soldados, ni los obreros, ni los campesinos querían guerra. Perdió la única oportunidad de controlar el proceso.
Siguió gobernando algunos meses más, pero igual que el zar, nadie lo pelaba. Y él tiene que cederle el poder a un militar que supuestamente tenía prestigio, tenía imán entre las masas y entre el ejército, que era Alexander Kerensky. Kerensky era hijo de un académico viejo que al parecer había sido, no sé si, creo que nada más, maestro de la Universidad de Kazán, en donde había estudiado por algunos meses Lenin. Se conocían desde antes porque el padre de Kerensky también era de Simbirsk, ahora Ulyanov. Y bueno, Lenin y Kerensky se conocían relativamente bien. Kerensky, pues, Alexander Kerensky toma el poder el 6 de agosto de 1917 y empieza a tratar de recomponer al Estado. Pero Kerensky, al igual que Lvov, no tenía más propósito que reorganizar el ejército para continuar la guerra. ¿Por qué? ¿Estaban muy tontos? No. Lo que pasa es que los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, no dejaban que ni Lvov ni Kerensky retiraran a Rusia de la guerra. ¿Por qué no? Porque Rusia, aunque no servía más que para poner la carne de cañón, mantenía ocupada a una buena parte de los ejércitos de las potencias centrales. Muchas divisiones de los ejércitos centrales estaban ocupadas combatiendo a Rusia. Si Rusia se retiraba de la guerra, esas divisiones las podrían mover hacia el frente francés y eso hubiera sido la derrota automática de los aliados. Así es que era una cuestión de vida o muerte que Rusia permaneciera en la guerra. Por eso nunca dejaron ni que Lvov ni que Kerensky retirara a Rusia de la guerra y por lo tanto los obligaron, es decir, los mantuvieron en guerra, lo cual hizo que el pueblo ruso simplemente los echara al bote de la basura. No hubo más remedio que tomar el poder por parte del pueblo. Lenin, que regresó de Suiza donde estaba exiliado en febrero, lanza sus tesis de abril, las famosas tesis de abril, en las que por primera vez dice: ha llegado la hora de que el pueblo tome el poder. Ha llegado la hora de que el pueblo tome el poder. Y esto se difunde rápidamente. Curiosamente, los bolcheviques viejos, Zinoviev, Kamenev, Stalin, etcétera, estaban dentro de Rusia, pero ninguno de ellos se había atrevido a lanzar la consigna. Esto es algo que le reprocha a Trotsky, creo que con alguna razón. Realmente quien llega a poner las cosas en orden es Lenin, y al oír esto Trotsky, que ya lo venía proponiendo, aunque Trotsky no era bolchevique todavía, hacen alianza y es cuando Trotsky se hace miembro del partido bolchevique. Hasta entonces él tenía su grupito muy insignificante, los Mesrayonsi, y él era pues prácticamente el profeta de los Mesrayonsi. Eso lo dice Isaac Deutscher. Pero el caso es que Lenin lanza la consigna y a partir de ese momento la lucha es por el poder político. Para el 24 de octubre de 1917 estaba convocado el Congreso Panruso de los Soviets. Esta convocatoria no la hicieron los bolcheviques. Esta convocatoria la hicieron todos los partidos representados en la Duma. Es como si, digamos, la había hecho la Cámara de Diputados. Había convocado a los soviets, dado que eran la única autoridad verdadera en Rusia, para que se reuniera en San Petersburgo y decidiera qué iban a hacer con Rusia, qué gobierno tenían que darle a Rusia. En esta convocatoria estuvo de acuerdo Alejandro Kerensky, pensando que el Congreso de los Soviets le iba a ratificar el poder. Dándose cuenta de esto, Lenin y Trotsky y los demás bolcheviques dicen:
hay que derrocar a Kerensky antes de que se reúna el Congreso de los Soviets. Y aquí se enciende una polémica terrible porque los enemigos de Lenin, incluidos los mencheviques, decían que no, que eso era un golpe de Estado, que eso era ilegal, que cómo iban ellos a tumbar al gobierno de Kerensky si los soviets no se habían reunido. Y Lenin dijo, me vale, hay que tirar a Kerensky. Cuando los soviets se reúnan, ya les vamos a presentar de hecho la caída del gobierno provisional y que los soviets digan ahora qué tipo de gobierno vamos a implantar. Y así se hizo. Toman el Palacio de Invierno, derrocan a Kerensky, Kerensky sale huyendo, algunos dicen que disfrazado de mujer del Palacio de Invierno. Nadie se para a defender al gobierno provisional y al día siguiente se reúne en el Palacio de Táurida, sí, en el de Táurida, ¿verdad? El Congreso de los Soviets, y Lenin dice, señores, ya no hay gobierno. Este Congreso es el gobierno. Ustedes tienen la palabra. Y ese Congreso elige a los bolcheviques como el partido encargado de formar gobierno. Es así como surge el primer gobierno obrero, campesino y popular de la historia de la humanidad. Se forma el comisariado el Consejo del Comisario del Pueblo, como presidente Lenin, como secretario de Relaciones Exteriores Trotsky y como secretario de las nacionalidades Stalin. Claro, había otras carteras, pero estos son los nombres que hay que traer a la memoria. Lenin, Trotsky, Stalin. Y comienza, Lenin toma la palabra y dice, ahora es cuando comienza la verdadera batalla. Lo más fácil fue derrocar a Kerensky, lo más difícil es construir el socialismo. Ahora empieza lo más difícil y Lenin traza todo un programa y lo primero que propone es, tenemos que decretar la paz inmediata. Rusia pide negociaciones de paz con Alemania por separado, en virtud de que los aliados no quieren. Segundo, la tierra se nacionaliza y se repartirá entre los campesinos. Y tercero, tenemos que empezar a trabajar todos para recomponer la situación económica y para defender a la patria socialista, porque Lenin no se hacía ilusiones. Estos dos decretos, las negociaciones de paz y las negociaciones, es decir, la nacionalización de la tierra, concita todo el apoyo de los campesinos y de los obreros en torno al partido bolchevique. Evidentemente esto no era tan sencillo de hacerse. ¿Por qué razón? Porque los alemanes estaban en lucha con Rusia, sabían la importancia que tenía Rusia como un frente que los mantenía ocupados, pero al mismo tiempo también tenían ambiciones territoriales sobre Rusia. Y las negociaciones no se anunciaban fáciles. Los aliados, por su parte, respondieron estableciendo un bloqueo total a la República de los Soviets. De inmediato, los aliados decretaron un bloqueo como el que tiene ahora Cuba por parte de los norteamericanos. Querían estrangular al gobierno de Lenin mediante este acuerdo. De todas maneras, las negociaciones se iniciaron y después de varias peripecias, entre otras, una que, si no me equivoco, el 10 de febrero de 1918, se le ocurrió a Trotsky. Los alemanes le pedían a Rusia que renunciara a Letonia, a Lituania, a Polonia, a Ucrania y obviamente con Ucrania pues, y a Crimea. Y los rusos no quisieron. Los rusos no quisieron. Es decir, eran muchas las pretensiones de Alemania
y sobre todo entregarle Crimea y entregarles Moldavia. Besarabia se llevaba entonces, ahora Moldavia más o menos geográficamente. Esto le entregaba a los alemanes, es decir, dejaba totalmente al descubierto el flanco suroccidental de Rusia y expuesto a Moscú, que era pues la segunda capital de Rusia. Entonces, mirando exageradas las pretensiones de Alemania, Trotsky declara que Rusia opta por ni paz ni guerra. No combatimos, pero no firmamos esa paz. Y obviamente los alemanes aprovecharon para avanzar. Lenin se lo dijo a Trotsky a tiempo, eso va a provocar peores consecuencias. Y así fue. Después, el 3 de marzo de 1918, se firma el armisticio final, pero en condiciones peores, gracias a esta supuesta audacia de Trotsky.